México, un país maravilloso, reconocido a nivel internacional por sus colores, sabores, costumbres y tradiciones, lleno de vida, calidez y amabilidad. Ser mexicano es algo de lo que muchos se sienten orgullosos, incluyéndome. Sin embargo, hay varios factores de los cuales uno no puede estar orgulloso. Cuando uno piensa en la historia de México, muy probablemente comience en la conquista, en cómo estos españoles llegaron a conquistar al pueblo mexicano. Y para muchos eso significa ser mexicano, ser una mezcla de los indígenas que habitaban estos territorios y los españoles que llegaron a conquistarnos. Pero ¿qué pasó y qué pasa con estos pueblos indígenas que no se pudieron acoplar a la transformación y a los cambios que sufrieron los pueblos mexicanos? ¿Acaso dejaron de existir? ¿Acaso son un mero recuerdo de quienes éramos anteriormente y se queda únicamente plasmado en los recuerdos que compramos cuando vamos al centro histórico o lugares por el estilo? Creo que la respuesta jamás fue tan obvia. Por supuesto que no. Por supuesto que México está repleto de pueblos indígenas que han decidido conservar sus costumbres y tradiciones. Y aunque muchas veces el pueblo mismo mexicano se niegue a reconocer a estos pueblos como parte fundamental y parte de la identidad mexicana, estos existen. Ante esta situación, me gustaría hacer una reflexión que divulgue la situación de estos pueblos indígenas. La historia suele exaltar a los vencedores y olvidar por completo a los vencidos. Esto es una realidad que no únicamente se ve en la historia de México, sino alrededor de todo el mundo. La vida cotidiana de estos pueblos, durante la época de la conquista y años posteriores, es de alguna manera conocida, pero es desconocida debido a que es vista como un escalón para la comprensión entre los dos pueblos. Dicho en otras palabras, se utilizó al pueblo indígena o a sus niños para comprender más acerca de este, y por esa misma razón se tiene un poco documentado de cómo era esta vida cotidiana que tenían. Muchas veces se trata de rescatar cómo era la vida cotidiana de estos pueblos indígenas. Sin embargo, ¿de qué sirve conocer la historia de esta vida cotidiana si no se utiliza para ayudar y mejorar la vida cotidiana de los indígenas de la actualidad? ¿Para qué aumentar el presupuesto de dichas investigaciones para recopilar e investigar cómo eran la vida cotidiana de estos pueblos indígenas si en la actualidad no nos importa en realidad demasiado cómo es la vida cotidiana de los pueblos de hoy? ¿Para qué esforzarnos tanto en conocer nuestra propia historia cuando ignoramos que ésta vive en estos pueblos indígenas que hasta la fecha están todavía vivos? ¿Para qué los políticos se esfuerzan en decir cosas como estas? Cuando la realidad es esta. Esta es la realidad de los pueblos indígenas. Todos los días sufren injusticias, indiferencias, discriminación y no pueden hacer nada al respecto. Los pueblos indígenas suelen ser denigrados, mal vistos, tratados como la rezaga del país y muchas veces se trata de no reconocerlos como mismos ciudadanos. Esa es la vida cotidiana de los pueblos indígenas hoy en día. Ser discriminados, denigrados, rechazados únicamente por no hablar español, creer en diferentes cosas y tener costumbres diferentes a las nuestras. Sin duda alguna, estos pueblos indígenas han sufrido el peso de la historia, dejándolos del lado de los vencidos y muchas veces de los olvidados. Un destino cruel e injusto en el cual nadie ni nada debería estar estancado, pero desafortunadamente
Esta sociedad no es tan fácil de convencer y no es tan fácil salir de ahí. Afortunadamente somos privilegiados y estamos en una comunidad en la cual sí se preocupa por estos pueblos indígenas y trata de generar concientización para poder generar un cambio, aunque no lo es del todo fácil. Sin duda alguna, la historia puede ser utilizada como verdugo, pero también puede ser utilizada como herramienta para comprender de mejor manera a estos pueblos indígenas y ayudarlos en la actualidad. Sin duda alguna, queda un largo camino por recorrer para que estos pueblos indígenas puedan disfrutar de sus vidas cotidianas y sus costumbres y tradiciones de la manera más amena posible, para que ellos puedan tener la vida que deseen y no ser utilizados como campaña electoral, o denigrados o rechazados. Pero ese sin duda sería un México del cual uno se sentiría mucho más orgulloso.